de convulsión. Pues sí, pero es que no me aparece acá. No, no me aparece acá. Ya, esperen. Ya. Listo, entonces la paciente presenta un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada de 30 segundos de duración. Posterior a la convulsión, entonces la paciente queda en regulares condiciones generales, en un estado posictal, una presión arterial de 180 a 120, una cardíaca de 70, saturando 98, un abdomen blando, una fetocardia normal, sin sangrado vaginal y no tenía edema en las extremidades. Entonces, en ese momento la conducta fue iniciar el sulfato de magnesio, iniciar el manejo antihipertensivo, la paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos y se le ordenó un TAC de cráneo simple. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo enfocaría usted a esta paciente? ¿Realmente es una eclampsia o no es una eclampsia? El hecho de tener un antecedente de una enfermedad renal crónica tiene alguna contraindicación para el sulfato de magnesio y esta paciente requiere una neuroimagen. Entonces, la idea es que a partir, pues, o en esta charla podamos como responder estas preguntas y algunas otras. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar del tema? Entonces, hasta el 10% de los embarazos van a ser afectados por trastornos hipertensivos y la eclampsia se va a producir en el 0.8% de estos embarazos. Y como les digo al principio, aunque no es la enfermedad que es más común, es una de las complicaciones agudas más graves durante el embarazo y que tiene una elevada morbimortalidad no solamente materna, sino que también es fetal. Durante los últimos 50 años ha habido como una reducción en la tasa de eclampsia, principalmente en los países desarrollados, con una tasa de 1.6 por cada 10.000 partos, y en los países en vía de desarrollo una tasa de 50 a 150 por cada 10.000 partos. Y esta reducción en la tasa de eclampsia se debe principalmente al acceso a los servicios de salud, pues a un control prenatal que sea adecuado, a un parto oportuno, al manejo antihipertensivo en aquellas pacientes que tienen crisis hipertensiva para evitar las complicaciones como la falla cardíaca, el edema agudo de pulmón y el accidente cerebrovascular, además del uso entonces de sulfato de magnesio para la prevención de la eclampsia en aquellas pacientes que tienen una preeclampsia severa. Bueno, y entonces, ¿cómo estamos en Colombia? Entonces, las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Salud en el 2019, que son agrupadas por grupo de edad, entonces ellos encuentran que la morbilidad materna, pues la razón de morbilidad materna extrema, tanto para las menores de 35 años como para las mayores de 35 años, concentran como esa mayor razón de morbimortalidad en los pacientes que tienen una preeclampsia severa, y que la razón de morbimortalidad entonces para la eclampsia es de 1.4 por cada 1.000 nacidos vivos en las menores de 19 años, de 0.9 entre los 20 y 34 años y de 0.9 en las mayores de 35 años. Y entonces, más allá del riesgo de la mortalidad, entonces la eclampsia se va a asociar con complicaciones maternas agudas que son importantes, tales como la enfermedad cerebrovascular, las alteraciones cardíacas como la falla cardíaca, la cardiomiopatía y el arresto cardíaco, alteraciones pulmonares como la neumonía aspirativa y el edema pulmonar, el abrupcio de placenta, la falla renal, la coagulación intravascular diseminada, el tromboembolismo venoso y la transfusión de sangre. Y esta tiene entonces una mortalidad perinatal que oscila entre el 5.6 y el 11.8%. Y esta mortalidad perinatal se debe principalmente, o está asociada principalmente a al desprendimiento de la placenta y también como los riesgos asociados a la prematuridad extrema. Además, estas pacientes tienen un riesgo mayor de presentar entonces una preeclampsia en un embarazo subsiguiente, más o menos del 25%, y un riesgo de recurrencia de la eclampsia de un 2%. Y más allá entonces de las complicaciones agudas, podemos tener también complicaciones a largo plazo, tales como las dificultades cognitivas, principalmente la pérdida de la memoria, las alteraciones visuales, los problemas en el equilibrio y la cefalea crónica. Y entonces, ¿cómo se define la eclampsia? Entonces, recordemos que la eclampsia es la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo y esta va a tener 4 características que son súper importantes. Lo primero es que son convulsiones que son tónico-clónicas generalizadas, que no generan estatus, y nosotros definimos un estatus como aquella convulsión que dura más de 5 minutos o que tiene pues una alteración del estado de conciencia entre convulsiones que son repetidas.
Además, pues, se asocia pues, a un estado posictal que es corto y no genera déficit neurológico. Estas son las 4 características de una convulsión eclámptica. Y esto debe estar presente, pues, o deben ser convulsiones que son de nueva aparición en ausencia de otras enfermedades como ACV y el consumo de drogas psicoactivas. Esas 4 características entonces nos engloban la eclampsia como una eclampsia que es típica. Y pues podemos tener varios signos y síntomas que pueden ser previos a la eclampsia, tales como las alteraciones visuales, principalmente la visión borrosa, la diplopía y los escotomas, la epigastralgia, la cefalea occipital o frontal que sea persistente. Sin embargo, ninguno de estos síntomas puede predecir o puede excluir, la eclampsia. Con respecto a los momentos de presentación, entonces la eclampsia se puede presentar en el momento anteparto en un 59 a 70%, en el intraparto en un 20 a un 30% y en el posparto en un 20 a un 30%. Y aunque no es lo más común, las convulsiones que se presentan entonces antes de la semana 20, nosotros las debemos considerar como eclampsia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, estas mujeres deben ser estudiadas para poder descartar otras causas asociadas. Y pues históricamente se creía que las convulsiones en el posparto se presentaban en las primeras 48 horas, sin embargo hay estudios que reportan que las convulsiones se pueden presentar después de las 48 horas e incluso hasta las 6 semanas posparto. Sin embargo, estas pacientes que tienen convulsiones después de estas 48 horas también deberían ser estudiadas para descartar otras causas. Este es un estudio que se publicó en el 2002 en la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia, fue un análisis multicéntrico, y el objetivo de este estudio era determinar si existía entonces algún cambio en el momento de la eclampsia con relación al parto y si los síntomas tradicionales de la eclampsia precedían entonces en las convulsiones en las pacientes que tenían, por decirlo así, unas convulsiones en el posparto tardío. Entonces, en total se evaluaron 89 pacientes y ellos encontraron que el 67.4% de las convulsiones se presentaron en el posparto temprano y que el 32.6% de las convulsiones se presentaron en el posparto tardío y que de estas 32, el 20% se presentaron en las primeras 48 horas y el 79% después de las 48 horas. Y otra cosa que encontraron ellos es que 4 de estas 6 pacientes, es decir, el 66.7%, tenían un diagnóstico previo de preeclampsia y 5 de 23, es decir, el 21.7%, tenían un diagnóstico previo de preeclampsia. Entonces, realmente la preeclampsia puede estar ausente incluso hasta en un 25% de las pacientes que tienen eclampsia. Además, en este mismo estudio evaluaron cuáles eran los síntomas que podían ser previos a la eclampsia y ellos encontraron que las pacientes que presentaban una eclampsia en el momento, o en el posparto tardío, el 91.3% de estas pacientes podían presentar al menos un síntoma. ¿Cuál síntoma? Dolor de cabeza, alteraciones visuales, náuseas o vómito o epigastralgia. Y que el 69.7% de las pacientes que tenían una convulsión en el posparto temprano o pues antes del parto podían presentar un síntoma. Y aquí podemos decir entonces que entre el 20 al 30% de las pacientes no van a presentar un síntoma previo. Bueno, y entonces, ¿por qué se produce la eclampsia? Realmente tenemos varias teorías, pues hay varios mecanismos fisiopatológicos que están implicados. Sin embargo, aquí vamos a hablar pues como de dos importantes. Lo primero es la alteración en la autorregulación cerebral y lo segundo es el daño en la barrera hematoencefálica. Entonces, con respecto a la autorregulación cerebral, entonces recordemos que la autorregulación cerebral es como un mecanismo que tiene el cuerpo para poder mantener de manera constante el flujo sanguíneo cerebral. Aquí, por ejemplo, en esta lineecita verde lo podemos ver, ¿cierto? Y que lo que hace esta es que mantiene el flujo constante a pesar de los diferentes cambios de la presión arterial. Entonces, la respuesta normal es que cuando tenemos un aumento de la presión arterial haya una vasoconstricción y cuando tenemos una disminución de la presión arterial haya una vasodilatación. Todo esto con el fin de poder mantener constante este flujo sanguíneo cerebral. Y esto va a depender de un control miogénico, es decir, de la vasodilatación y la vasoconstricción, va a depender de un control neurogénico por la respuesta ya sea simpática o parasimpática, un control metabólico por el aumento o la disminución de CO2 y de oxígeno y un control endotelial por el aumento de sustancias ya sean vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un aumento abrupto de la presión arterial, esto me va a llevar a un daño en la autorregulación cerebral, esto me va a llevar como a un aumento pues exagerado pues como del flujo, esto lleva a un daño en los microvasos, a un daño de la barrera hematoencefálica y eso me puede llevar a edema y a daño neuronal.
Bueno, y con respecto a la barrera hematoencefálica, entonces está compuesta por células endoteliales que lo que hacen es que rodean los capilares y esta se caracteriza porque lo que hace es que regula el paso transcelular y paracelular de solutos y pues de moléculas de los vasos cerebrales hacia el cerebro. Y esto se da gracias a unas uniones estrechas que están en ausencia de fenestraciones, pues como para evitar que pues ciertas sustancias y ciertos solutos pasen. Sin embargo, esta barrera hematoencefálica puede estar, pues, o se puede ver alterada por múltiples cosas, pues una de las teorías es que hay un incremento de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Además, estas pacientes tienen como un aumento del estrés oxidativo y se ha visto que hay como una formación de la LDL a una LDL oxidada y que esta LDL oxidada lo que hace es que como que me inicia varias vías de inflamación que me van a llevar a un daño pues en el endotelio y por ende lo que hacen es que me aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Bueno, y entonces, ¿por qué se puede prevenir? ¿Cómo la vamos a tratar? Entonces, antes de hablar de tratamiento, pues, o sea, no podemos hablar de tratamiento sin antes hablar de prevención y pues entonces aquí es donde entra el sulfato de magnesio como mecanismo de prevención de las convulsiones en pacientes que tienen una preeclampsia severa. Y acá tenemos dos cosas importantes. Lo primero es porque el sulfato de magnesio me ayuda, entonces, pues, tiene este mecanismo. Y lo segundo es por qué vamos a dar sulfato de magnesio en una paciente que tiene preeclampsia severa y no en una paciente que no tiene preeclampsia severa. Entonces recordemos un poquito el mecanismo de acción del sulfato de magnesio. Uno de los mecanismos es que disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica porque lo que hace es que inhibe la fosforilación de la cadena ligera de miosina y esto me va a llevar a que haya, pues, o que se inhiba la contracción de la cadena, pues, de actina y por ende hay una disminución, pues, como de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Además, lo que hace es que me aumenta el umbral convulsivo, porque lo que hace es que antagoniza los receptores de NMDA, y recordemos entonces que los receptores de NMDA son los receptores de glutamato, y una como de las cosas del por qué se producen las convulsiones en general es que hay un aumento del glutamato que lo que hacen es que estimulan los receptores de NMDA, entonces si se antagonizan esos receptores, entonces pues hay un aumento del umbral convulsivo. Este es un estudio, es uno de los estudios más importantes del sulfato de magnesio, es el estudio MACPAI, se publicó en la revista Lancet en el 2002 y este estudio tenía como objetivo evaluar si las mujeres con preeclampsia, sus bebés o ambos, tenían mejores resultados si se les daba sulfato de magnesio comparado con aquellas que se les daba placebo. Entonces, ellos evaluaron varios desenlaces. Dentro de los desenlaces primarios, entonces, evaluaron la eclampsia y la muerte del bebé antes del alta, y dentro de los desenlaces secundarios, la morbilidad materna, la toxicidad por sulfato de magnesio, los efectos secundarios, las complicaciones durante el parto y la morbilidad neonatal. Entonces, se hicieron dos grupos, el grupo placebo y el grupo de sulfato de magnesio. Entonces, al grupo placebo le daban un kit con 9 ampollas, pero las ampollas eran de solución salina. Mientras que el grupo de sulfato de magnesio se daban 9 ampollas, pero las ampollas eran con sulfato de magnesio al 50%. Y entonces el esquema como tal, entonces el esquema intravenoso era 4 gramos iniciales, pues en 10 a 15 minutos seguido por 1 gramo hora de mantenimiento, y en caso de no tener entonces un acceso venoso se les daba el régimen que era intramuscular, es decir, 10 gramos entonces intramusculares, 5 gramos en cada glúteo seguido con 5 gramos cada 4 horas por 24 horas. Ellos entonces analizaron un total de 5.055 mujeres en el grupo de sulfato de magnesio y 5.055 mujeres en el grupo de placebo, y ellos encontraron que hubo un número significativamente menor de convulsiones eclámpticas en aquellas pacientes que recibieron el sulfato de magnesio, con un riesgo de relativo de eclampsia del 58% menor, con una P que es estadísticamente significativa. Esto se los queremos resaltar, pues, y ya se los vamos a explicar, y es que ellos encontraron que el número necesario a tratar de las pacientes que tenían una preeclampsia severa era de 63, y de las pacientes que tenían una preeclampsia que no era severa era de 109, es decir, el doble. Y con respecto a los otros desenlaces, tanto en la mortalidad materna como en los otros desenlaces secundarios, realmente ellos no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa.
Entonces, ¿ellos qué concluyen? Ellos concluyen que sí, que el sulfato de magnesio reduce el riesgo de convulsiones eclámpticas y que debido a que hay pocos estudios, entonces, que estudien pues, o que hablen del uso del sulfato de magnesio en pacientes que tienen preeclampsia no severa. Y debido a que tenemos entonces pues, un número muy limitado de pacientes en estos estudios, y pues que, como les mostré ahora, se requiere tratar el doble de pacientes con una preeclampsia no severa para evitar una eclampsia en una paciente. Entonces, hasta el momento, no se recomienda el uso de sulfato de magnesio en pacientes que tienen una preeclampsia que no sea severa. Y que la dosis utilizada realmente en este ensayo no mostró ningún efecto, pues como tal nocivo, ni para la madre ni para el bebé. Bueno, y entonces, en aquellas pacientes que recibieron sulfato de magnesio durante el trabajo de parto, ¿cuánto tiempo se les debe continuar posparto? Y si realmente sí es beneficioso que estas pacientes continúen con sulfato de magnesio. Entonces, este es un estudio, es el estudio MACPIP que se publicó en el 2018, también en la revista americana de ginecología y obstetricia. Fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado y controlado, que el objetivo era determinar si el uso del sulfato de magnesio después del parto en pacientes que tenían preeclampsia severa reducía, entonces, pues por decirlo así, el riesgo de eclampsia, y que esas pacientes, o se hizo en aquellas pacientes que estaban expuestas al menos 8 horas antes del parto al sulfato de magnesio. Entonces, en total se analizaron 555 mujeres en el grupo del sulfato de magnesio. A estas pacientes se les da una dosis de carga de 4 gramos, seguido de una dosis de 1 gramo hora. Y en el grupo entonces de no sulfato, pues en el grupo placebo, se analizaron 558 mujeres y pues simplemente pues no se les dio sulfato de magnesio. El desenlace primario era la convulsión eclámptica en las primeras 24 horas y el desenlace secundario era la morbimortalidad materna. ¿Ellos qué miraron o ellos qué encontraron? Entonces ellos encontraron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la tasa de eclampsia en las primeras 24 horas en aquellas pacientes que recibieron sulfato de magnesio versus que no recibieron sulfato de magnesio, que dentro de los desenlaces secundarios hubo un tiempo menor de deambulación y el tiempo de inicio de lactancia fue más corto. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que este estudio tiene como un problema en la metodología, y es porque ellos se basaron en la incidencia de la eclampsia antes de que se usara el sulfato de magnesio para esta patología. Por lo tanto, tenían una incidencia más alta y el estudio pues tenía muy pocas pacientes. Entonces, se requieren realmente más estudios con más pacientes que realmente nos digan si es beneficioso o no, pues como continuar el sulfato de magnesio después del parto. Sin embargo, aunque realmente el estudio no reporta o dice que no hay diferencias estadísticamente significativas, si ustedes ven, pues realmente las pacientes que no recibieron sulfato de magnesio tenían una tasa de eclampsia 50% más, pues o 50% sí mayor que las pacientes que no recibieron sulfato de magnesio. Entonces, pues hasta que no haya más estudios con más pacientes, nosotros hasta el momento recomendamos el uso de sulfato de magnesio después del parto. Y hasta hoy, 18 de marzo del 2022, no hay estudios que comparen el uso del sulfato de magnesio 24 horas versus 48 horas postparto. Por lo tanto, nosotros seguimos recomendando el uso de 24 horas, que es lo que realmente las guías pues como que recomiendan. Con respecto a la dosis de mantenimiento, entonces, pues si hay estudios que comparen 1 versus 2 gramos, sin embargo, son estudios de muy mala calidad. Entonces, pues la mayoría de las recomendaciones con respecto a la dosis de mantenimiento son basadas principalmente, pues como en el consenso de expertos. Entonces, lo que dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia es que demos una dosis inicial de 4 a 6 gramos, seguido entonces de una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos. Sin embargo, pues si ustedes ven todos los estudios que nosotros les mostramos acá, la mayoría habla pues de una dosis de mantenimiento de 1 gramo, e incluso entonces el MACPAI habla de una dosis de mantenimiento de 1 gramo. Entonces, pues estas pacientes realmente, hasta que no haya más estudios que nos comparen 1 gramo a 2 gramos, por el momento lo vamos a seguir dando entonces con 1 gramo. Además, ellos también entonces pues hacen como una referencia con respecto a continuar entonces el sulfato de magnesio después del parto, y ellos lo que dicen es que se debe continuar 24 horas en el posparto, ya sea cesárea o sea un parto vaginal. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la paciente nos convulsiona?
Entonces, lo primero son como las medidas básicas. Lo primero es mantener una vía aérea permeable, mantener una adecuada saturación, pues idealmente una saturación mayor al 95%, minimizar el riesgo de aspiración, y con esto entonces lo que podemos hacer es colocar a la paciente en decúbito lateral y pues aspirar las secreciones. No se recomienda sujetar a la paciente y pues lo ideal sería como mantener las barandas arriba y acolchonarlas pues como para que la paciente no se vaya a porrear. Bueno, ¿y cómo podemos entonces prevenir la recurrencia? Y aquí, pues ustedes se preguntarán por qué les hablo de recurrencia y por qué no les estamos hablando de abortar la convulsión. Como les he dicho, pues o como les dije al principio, la eclampsia se caracteriza porque es una convulsión tónico-clónica generalizada, pero que es autolimitada. Entonces la idea del sulfato de magnesio no es abortar la convulsión, sino es evitar las recurrencias de las convulsiones. Y entonces nuevamente acá tenemos entonces el sulfato de magnesio. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué utilizamos sulfato de magnesio y por qué no utilizamos otro medicamento? Entonces, este es un estudio, fue una revisión sistemática que se publicó en el 2010 en la revista Cochrane. El objetivo era evaluar los efectos del sulfato de magnesio comparado con la fenitoína en las pacientes que tenían eclampsia. En total fueron 7 ensayos clínicos y un total de 972 mujeres. Entonces, ellos encontraron que el sulfato de magnesio se asoció entonces con una reducción en el riesgo de recurrencia de convulsiones de hasta un 66%. También se asoció entonces con menor ingreso a la unidad de cuidados intensivos en un 33%. Una tendencia a la mortalidad que favorecía al sulfato de magnesio. Además, encontraron que había un 27% menos de riesgo de ingresar pues, los bebés a la unidad de cuidados neonatales y también una estancia, pues como por decirlo así, en la unidad de cuidados neonatales mayor de 7 días de un 47%. Además, también encontraron que hubo una reducción, o pues que los pacientes que recibían sulfato de magnesio tenían una menor mortalidad en un 23% comparados con las pacientes que recibían fenitoína. Entonces, ¿ellos qué concluyen en este estudio? Ellos concluyen que el sulfato de magnesio, en lugar de la fenitoína, para las mujeres con eclampsia, reduce el riesgo de la recurrencia de las convulsiones, que hay una tendencia pues como a reducir, por decirlo así, la mortalidad materna y que mejora los desenlaces perinatales. Y que el sulfato de magnesio es entonces el fármaco de elección en las pacientes que tienen eclampsia. También, entonces, este es otro estudio, es otra revisión sistemática que se publicó en el 2010, también en la revista Cochrane, que no comparaba pues con la fenitoína, sino que comparaba el sulfato de magnesio con el diazepam. En total fueron 7 ensayos clínicos y un total de 1.396 mujeres. Ellos encontraron entonces que el sulfato de magnesio tenía una reducción más que el diazepam en un 41%, pues en la reducción de la muerte materna, en la recurrencia de convulsiones en un 57% y que menos recién nacidos vivos tuvieron un Apgar menor de 7 al minuto y a los 5 minutos en un 25 y 30% respectivamente. Entonces ellos concluyen que el sulfato de magnesio, pues comparado con el diazepam, entonces reduce el riesgo de eclampsia y reduce pues el riesgo de muerte materna. Y entonces nosotros, ¿por qué buscamos estudios que compararan una benzodiazepina y pues la fenitoína? Entonces las diferentes guías internacionales para el manejo del estatus epiléptico realmente recomiendan que como primera línea se utilicen las benzodiazepinas y que como segunda línea utilicemos la fenitoína. Además, pues no yéndonos muy lejos, las guías del Instituto Neurológico de Antioquia para el tratamiento del estatus epiléptico también recomiendan que como primera línea tengamos las benzodiazepinas, pues como el lorazepam, el diazepam y el midazolam, y que como segunda línea tengamos la fenitoína. Entonces, por eso es que nosotros quisimos buscar estudios que compararan las benzodiazepinas y la fenitoína con el sulfato de magnesio. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser el esquema y cómo la vamos a utilizar? Entonces, se recomienda que se utilice una dosis inicial de 6 gramos, ¿sí? Y que esa dosis inicial de 6 gramos se pase en 15 a 20 minutos, seguido con una dosis de mantenimiento de 2 gramos. Una cosa es cuando es para la prevención, que la utilizamos a 1 gramo, y otra cosa es para, pues, cuando ya la paciente tiene eclampsia, donde se recomienda que la dosis de infusión sea de 2 gramos. En caso de no tener un acceso venoso, entonces se recomienda el régimen intramuscular, se da entonces una dosis inicial de 10 gramos, 5 gramos en cada glúteo, seguido entonces de 5 gramos cada 4 horas.
Hasta el 10% de las pacientes pueden tener una segunda convulsión. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un segundo bolo de 2 gramos, que lo vamos a pasar en 3 a 5 minutos, y vamos a continuar la infusión a 2 gramos. ¿Y por qué estamos dando este segundo bolo? Porque la idea de este segundo bolo y darlo en este tiempo es poder alcanzar los niveles de sulfato de magnesio, pues para poder evitar estas recurrencias. ¿Y qué hacer entonces en caso de que nosotros tengamos una convulsión que es refractaria? Cuando nosotros tenemos una convulsión, o las pacientes convulsionan, a pesar de tener niveles pues adecuados y óptimos de magnesio, entonces aquí estamos hablando de una convulsión refractaria, y el tratamiento y el manejo es con benzodiazepinas. ¿Por qué benzodiazepinas? Pues porque si la paciente nos convulsiona a pesar de tener niveles adecuados de sulfato de magnesio, posiblemente estemos frente a otra cosa y no una eclampsia. Esta también pues es como una de las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Ellos nos dicen que en caso de nosotros no tener un acceso venoso, podemos dar el régimen intramuscular, como les dije, 10 gramos iniciales, 5 gramos en cada glúteo, seguido de 5 gramos cada 4 horas. Sin embargo, pues ellos también recomiendan que estas pacientes pues se les dé asociado o se les mezcle el sulfato de magnesio con la silocaína, porque esto genera dolor. Entonces se recomienda pues que se mezcle con 1 mililitro de silocaína, y que estas pacientes pues o estas inyecciones tienen más efectos adversos, pero es por los efectos adversos locales. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la paciente que tiene una función renal deteriorada? ¿Tiene alguna contraindicación para el sulfato de magnesio? ¿O será que nosotros, pues, o en caso de no tener una contraindicación, a qué dosis la vamos a dar? Entonces, aquellas pacientes que tienen una creatinina sérica mayor de 1.2, o que tienen entonces una oligoria, es decir, una diuresis menor de 0.5 cc por kilo hora, entonces se recomienda la misma dosis de carga de 4 a 6. Sin embargo, se recomienda que la dosis de mantenimiento no sea 2 gramos, sino que la dosis de mantenimiento sea entonces a 1 gramo. ¿Y en qué pacientes entonces vamos a medir los niveles de sulfato de magnesio? ¿Será que los tenemos que medir en todas las pacientes? La respuesta es no, no hay que medirlos en todas las pacientes. Entonces, los niveles de sulfato de magnesio se van a medir en aquellas pacientes que tienen una disfunción renal, es decir, que tienen una creatinina mayor de 1.2, o que tienen una diuresis menor de 0.5 cc kilogramo hora, o que tienen entonces signos de toxicidad de sulfato de magnesio. Entonces, los signos de toxicidad del sulfato de magnesio se deben principalmente como al mecanismo que tiene como relajante muscular, y pues realmente, como por decirlo así, los signos de toxicidad suelen ser progresivos. Entonces es muy raro que nosotros, por ejemplo, tengamos una parálisis respiratoria y un arresto cardíaco si tenemos los reflejos osteotendinosos pues que estén conservados. Y pues les traemos esta tabla súper grande, pero es porque pues queremos que ustedes tengan en cuenta que, o sea, los niveles de sulfato de magnesio van a variar dependiendo de cómo se los digan ustedes, y depende en el hospital en donde estén. Entonces ustedes tienen que saber cómo miden los niveles de sulfato de magnesio en cada hospital. Entonces acá se miden en miligramos por decilitro. Entonces la dosis terapéutica es de 5 a 9. Hablamos entonces de que hay una ausencia del reflejo patelar cuando tenemos reflejos mayores de 12, mayores de 9, perdón, parálisis respiratoria mayor de 12, y arresto cardíaco cuando es mayor de 30. Y pues realmente pues tenemos otros efectos adversos. Entonces, mayores de 9 no solamente tenemos la disminución de los reflejos osteotendinosos, sino que también puede haber letargia, puede haber enrojecimiento, puede haber somnolencia. Cuando son mayores de 12, entonces puede haber una parálisis muscular, depresión respiratoria y bloqueo cardíaco completo. Y mayores de 30, entonces el arresto cardíaco. ¿En qué momento vamos a parar la infusión? La infusión se va a parar cuando tenemos niveles de sulfato de magnesio mayores de 9 miligramos por decilitro, y vamos a reiniciar la infusión cuando tenemos una tasa menor de 8.4 miligramos por decilitro. Y acá queremos hacer una aclaración importante, y es que cuando ustedes reinicien, entonces el sulfato de magnesio no den nuevamente un bolo, sino que simplemente se le vuelve a dar la infusión a la que está. No es necesario pues que le vuelvan a dar otro bolo. ¿Y qué hacer entonces en caso de toxicidad por sulfato de magnesio? Entonces tenemos el gluconato de calcio. Es importante que ustedes lo sepan preparar. Entonces vienen ampollas al 10%, pues vienen 10 mililitros. Entonces lo que ustedes hacen es que cogen 90 cc de solución salina, los 10 cc del gluconato de calcio, y le pasan eso en 3 minutos. ¿Sí? Entonces así es como se debería preparar el gluconato de calcio. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el estado fetal?
Entonces, pues esa no es la imagen más bonita, pero es una imagen que es muy representativa porque es de una paciente con eclampsia y pues cuando uno ve este monitoreo, pues realmente uno lo que hace es encender el botón de pánico, ¿sí? Sin embargo, pues aquí hay que tener en cuenta y es que aunque la convulsión inicial suele durar unos pocos minutos, pues hay que tener una adecuada oxigenación materna, ya que la hipoxia y la hipercapnia puede tener pues como efectos en el bebé, tales como la bradicardia, las desaceleraciones tardías, la disminución en la variabilidad, la taquicardia compensatoria, además de un aumento pues como en el tono de las contracciones y un aumento en la frecuencia. Sin embargo, aquí hay algo importante y es que esto es normal en los primeros 10 minutos después de la convulsión y no hay que hacer una reanimación fetal. Si después de 10 minutos, después de la convulsión, la paciente entonces sigue con un monitoreo feo, ya tomamos conductas, pero realmente es lo que puede pasar, lo normal después de una convulsión. Bueno, y la siguiente cosa pues, que les queríamos como traer es que la presencia de eclampsia sí es una indicación de parto, pero no es una indicación de parto por cesárea. Realmente la decisión de la vía del parto se debe basar en la edad gestacional, el estado fetal y el bicho. Y pues lo que dicen la mayoría de la literatura es que la inducción siempre va a ser razonable siempre y cuando nosotros estemos en una fase activa en las siguientes 24 horas. ¿Cuál es la única salvedad que ellos hacen? Ellos dicen, bueno, en aquellas pacientes que tienen menos de 30 semanas y que tienen un bishop que no sea favorable, realmente la tasa de inducción, pues la tasa de éxito de inducción es menor al 10%. Sin embargo, todas las pacientes se deberían individualizar y pues se les podría dar entonces la oportunidad de un trabajo de parto. ¿Está contraindicada la analgesia epidural en estas pacientes? No, no está contraindicada la analgesia epidural. O sea, es como el mecanismo que se puede utilizar pues como para el alivio del dolor durante el trabajo de parto. La única contraindicación es cuando estas pacientes pues presentan una coagulopatía o tienen una trombocitopenia, pero se puede entonces colocar cuando tenemos unas plaquetas por encima de 70.000, porque se ha visto que por encima de las plaquetas por encima de 70.000, el riesgo de hematoma epidural es menor al 0.2%. ¿Y cómo vamos a hacer entonces el seguimiento de estas pacientes? Entonces se recomienda que inicialmente se pida un hemograma, creatinina, transaminasas y LDH, y pues lo ideal sería mantener las plaquetas por encima de 50.000 cuando es una cesárea, por encima de 20.000 cuando es un parto, y si tiene sangrado, siempre por encima de 50.000. Y que si tenemos entonces unos paraclínicos iniciales que son normales, pues realmente no se recomienda repetirlos y que los vamos a repetir solamente cuando tenemos una paciente que tiene una trombocitopenia, es decir, unas plaquetas menores a 100.000 o que tiene una elevación de la creatinina mayor de 1. En estas pacientes, entonces, como les dije, vamos a continuar el sulfato de magnesio después, pues, en el posparto por 24 horas o la vamos a continuar después de 24 horas después de la última convulsión. Y estos pacientes requieren una vigilancia hospitalaria mínimo de 72 horas. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué pacientes está indicado hacer una neuroimagen? ¿Será que todas las pacientes que tienen eclampsia nosotros les tenemos que hacer una neuroimagen? Y la respuesta es no. No se recomienda hacer neuroimagen en todas las pacientes, sino en ciertos casos específicos. Lo primero es en aquellas pacientes que tienen síntomas y signos neurológicos que son focales, que tienen convulsiones recurrentes, convulsiones antes de la semana 20 o convulsiones después de las 48 horas postparto. Y en general, cualquier eclampsia que sea atípica, sí se les debería hacer una neuroimagen. Y cuando nosotros mandamos una neuroimagen, nosotros debemos estar pensando en qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando ya sea un hematoma, pues una hemorragia, ya sea edema o pues una patología isquémica. Y eso no, entonces nosotros lo podemos ver con una tomografía, no es necesario que nosotros mandemos una resonancia magnética, sino que con la tomografía pues es completamente válido. Y pues no podemos hablar de eclampsia sin antes hablar como tres cositas grandes de PRES. Entonces recordemos que el PRES es el síndrome de encefalopatía reversible posterior que se presenta en el 90% de las pacientes que tienen eclampsia y en el 20% de las pacientes que tienen preeclampsia, que es un trastorno clínico y neuroradiológico que en la neuroimagen entonces se caracteriza porque tiene entonces edema vasogénico y que va a tener síntomas neurológicos tales como pues alteraciones focales, cefalea, alteraciones visuales, etc. ¿Y por qué entonces se llama síndrome de encefalopatía reversible posterior? Porque las regiones posteriores son las que son más susceptibles como a estos cambios abruptos de la presión arterial, ya que las regiones posteriores tienen una menor o una escasa inervación simpática. Es por eso que cuando nosotros pues hablamos de PRES, hablamos de que es
posterior. El tratamiento entonces de estas pacientes realmente se basa como en el control adecuado de la presión arterial y del sulfato de magnesio. El pronóstico realmente es bueno, la mayoría entonces pues como que mejoran en el lapso de una semana. Es muy raro que tengan como lesiones neurológicas graves o muerte, y el seguimiento se hace con una neuroimagen en 3 a 4 semanas y pues se hace principalmente en aquellas pacientes que tuvieron ya sea una evidencia de hemorragia, ACV o un déficit neurológico. Y entonces ya para concluir, entonces lo primero es recordar, pues saber si realmente si es una eclampsia o no. Recordemos entonces las 4 características claves, que son convulsiones tónico-clónicas que son generalizadas, que no generan estatus, que no generan déficit neurológico y que tienen un estado posictal que es corto. El papel del sulfato de magnesio para la prevención y para la recurrencia. Recordemos que el sulfato de magnesio no sirve para abortar la crisis, sino que sirve para la recurrencia de las convulsiones, que sí es una indicación de parto, pero que no es una indicación necesaria, que estas pacientes las debemos individualizar y que no todas las pacientes van a requerir una neuroimagen, sino que aquellas pacientes que tienen una eclampsia, ya sea que sea atípica, que sea menos de 20 semanas, después de las 48 horas y que tenga síntomas pues y signos neurológicos focales. Y ya, eso era todo. Y aquí pueden entonces descargar el QR de la infografía. Bueno, tenemos una pregunta que hace uno de los estudiantes, Simón Guarín, y dice que si el TAC está indicado, la toma de TAC en convulsiones refractarias. Sí. Hola, sí, se está indicado en convulsiones pues, que son refractarias, porque posiblemente cuando tú tienes convulsiones que son recurrentes, estemos posiblemente frente a otras causas que no son, pues, por decirlo así, una eclampsia. Entonces sí, requerirías entonces una tomografía. Bueno, entonces démosle la palabra a los estudiantes. ¿Hay alguno que tenga otra pregunta? Los residentes, compañeros, algún comentario. Sí. Están conectados. Están conectados ahí. Sí, están ahí conectados. Hay como otra. Sí, Sibay está preguntando por el uso de levetiracetam. Realmente el sulfato de magnesio. O sea, no como primera opción como el sulfato de magnesio, sino que cuando hablaste de las benzodiazepinas y de los otros medicamentos de segunda línea, ¿cierto? Ahí no estaba como estableciendo el uso de la Pues doctora, yo la verdad no, de levetiracetam no encontré nada, pues no leí. Exacto, pues es que cuando nosotros hablamos pues como de una convulsión eclámptica, el sulfato de magnesio es para, pues, como para evitar las recurrencias. La fenitoína y las benzodiazepinas se usan, pero es cuando ya tenemos una convulsión que es refractaria, posiblemente nosotros estemos frente a una paciente que no tenga una eclampsia. Entonces, pues ya sería como otro tipo pues como de manejo. ¿Usted es otra? Sí, señor, tiempo apto. Sí, ya les voy a, profe, doctor Camilo, le voy a dar la palabra si quiere para que hable. ¿Aló, me escuchan?
Sí, profe, sí le escuchamos. Sí, yo creo que ¿Aló? Sí, profe, hable tranquilo que le estamos escuchando. Sí, yo creo que no se pueden confundir dos tipos de convulsiones diferentes. Hay que entender que Clara intentó ser muy específica en definir cuáles eran las características de una eclampsia típica. Cuando uno tiene una eclampsia típica, es una eclampsia que debe cumplir con todas esas 4 características que describió Clara. Si el paciente no cumple con esas características, entonces ahí sí estamos ante un paciente en el cual se debería plantear otra posibilidad diagnóstica. O sea, usted debería pensar que el paciente no tendría una eclampsia y solamente en ese escenario es donde tendría utilidad el uso de esos otros antiepilépticos. De lo contrario, siempre se debería pensar en el sulfato de magnesio como opción. Es decir, todo lo que ustedes están mencionando, del uso del levetiracetam, del uso de las benzodiazepinas, todo eso tiene cabida en el escenario en el cual usted no cuente con la posibilidad de una eclampsia. Entonces, hay que ser muy claros con eso. Todos esos antiepilépticos sí se pueden utilizar, pero solamente cuando usted ya está muy clara en que no tiene una eclampsia, o por lo menos está pensando en la posibilidad de que no se trate de una eclampsia como la causa de la crisis. Listo. Ya. Los docentes quieren por acá hacer algunas observaciones. Para mucha parte del mundo es la aceptación multisistema. Y apareció que el sulfato, ellos no aceptaban el magnesio, era Valium, lo que se utilizaba en esa época. También hubo la... Entonces esto del sulfato le fue ganando a todo el mundo, ¿no? En estos días les conté la historia, los de aquí se van a dar cuenta que el sulfato de magnesio, ya mismo sabe, ¿sí o no? Los enemas, vía rectal de sulfato de magnesio, en la Argentina para hacer una cesárea que era bien, tener como preparado, contaron de que esas pacientes mejoraban las cifras de presión arterial, se estabilizaban. Imagínense por vía rectal, esa vía no la consideran ahora. El día que les hablé a algunos estudiantes que eso se puede utilizar muscular, algunos abrieron los ojos así como grandes. ¿Sí o no? Eso, de miedo, porque esos son 50, eso es una dosis muy grande de muscular en cada glúteo, ¿sí o no? Porque hay que repartirlo para meter ese lidocaína, pues a nosotros no nos tocó utilizar eso muscular, pero en el pueblo lo pueden. ¿Qué pasa si no hay un acceso venoso a esos muchachos que están chiquitos? Ah, también, claro. Aquí en el hospital. Una eclampsia inadvertida, una señora Sánchez, no tenía nada. Sulfato de magnesio. No era capaz de canalizar la vena dos veces. Entonces, con más muscular. La alcanzan a poner 5 mientras venía otra. La canalizaba, hay cosas muy difíciles. Y claro, usted se dio cuenta, los estudios con esto, los que saben de eso, tienen muchas dificultades. Eso parece que ya es como pan comido, ¿sí o no? Que eso ya es la verdad absoluta y ve que el nivel de evidencia tiene esas cosas que se llaman un grado de recomendación. Entonces, yo no sé, Clara, yo creo que se lo clarito.
como para todos estos muchachos y recordar cómo es el enfoque de una paciente con una eclampsia. Y mire cómo disminuyó la mortalidad a través de los años de la eclampsia, ¿no? O sea, ya es un evento adverso y una morbilidad materna extrema. Estas pacientes que presentan una eclampsia, una paciente que haga un control prenatal, es muy poco, un control prenatal normal, con acceso a los servicios de salud, con igualdad, con equidad, es muy poco probable que presente una eclampsia. Entonces, los que pasan por un servicio de esto, ¿usted cuántos ha visto, Clara? Pues le ha tocado como 3 y ya se retresa. Imagínense. Pues, y uno cuando ve eso, todo el mundo, algunos que eso genera, desconectó. Bueno, ya, creo que es suficiente, ¿sí o no? Pero muy bien, yo les quiero decir que bien. Algunos puede que no les guste, porque puede que les parezca que es muy poquito, pero aprender a resumir y a leer los estudios, habrán más cosas, porque no hay más cosas. Esta semana estuvimos hablando de otro tema y uno piensa que ya eso está resuelto, y resulta que eso no está resuelto. No está resuelto. Entonces a uno le enseñan lo básico, ¿sí o no? Es lo que debe saber un estudiante. Muy llamativo, por ejemplo, el muchacho que preguntó por leve tiracetam, ¿sí o no? Sí, vale. ¿Quién es? No, no sé, pues no sé, pero no es que lo estemos regañando, sino que muy bien hecho que haya hecho esa pregunta, porque eso indica que la fisiopatología de esto es totalmente distinta a la de una epilepsia de cualquier tipo, compleja, no compleja, o toda esa clasificación que existe. Y el PRES, miren la importancia del PRES, ¿o no? Hay otros manejos para el PRES, porque ese territorio es tan importante, ¿o no? Es el de las arterias vertebrales, ¿o no? La parte occipital tiene una irrigación de las arterias vertebrales, que por dónde suben, ustedes saben por dónde suben las vertebrales. Van a irrigar gran parte de esto, lo mismo que una rama de quién, de la carótida, la rama posterior. Entonces, eso tendrá que ver con esto, con la inervación simpática de estos vasos. Miren todo lo que tenemos con el PRES. Y habrá otras cosas cuando ya el edema no se puede resolver. La radiología intervencionista. ¿Usted leyó alguna cosa de eso? No. No. Bueno, ahí le dejo que eso existe. Sí, ¿cuáles han sido los resultados de eso? O sea, cuando no hay más, esas pacientes van en deterioro. Una de las opciones que se plantea es radiología intervencionista y en el PRES. Y claro, yo que estamos ya con más años aquí, hemos visto pacientes con lesiones, pacientes con hemiparesias, pacientes que quedan, eso ya no lo, yo no sé pues si es que ya, porque miren que no. No, claro, los trastornos visuales. Bueno, ahí les dejo claras unas lesiones claritas. Clara, vea, pásenle esto por favor. No, hay una cosa clara y es que la importancia de lo que estaba diciendo Juan Arturo ahora, en el mundo nosotros en realidad teníamos un manejo muy claro con el sulfato, pero el McPhee cuando arranca les dice a todo el mundo, no, tenemos que trabajar con esto, y la caída más grande, a pesar de que ya venía en una tendencia a disminuir algunas cosas, la puso el sulfato, porque el sulfato le abrió la puerta a el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, porque nosotros teníamos estratificado el sulfato a unos niveles muy altos. Y por ejemplo, aquí en el general, a mí me da siempre mucha risa que el sulfato de magnesio lo tiene que poner solamente en perinatolo, en una vigilancia. Y una de las cosas bacanas que tiene el McPhee es que demostró que mujeres que están haciendo atención obstétrica en partes muy lejanas, como inclusive en partes de muy difícil acceso, pueden utilizar el sulfato de magnesio vigilando única y exclusivamente los reflejos. Yo he peleado lo que hace que salió el McPhee y todas estas cosas, no pidan el magnesio, o sea,
¿para qué se ponen a pedir un magnesio y van a enredarse la pita si lo que tienen que estar haciendo es una monitorización cada 20 o 30 minutos registrada de cómo es los reflejos? Ustedes empiezan y ponen, arranco con una tendencia clonus, es la primera nota. A los 30 minutos los reflejos deben ir en 3 cruces. A los 30 minutos los reflejos deben ir en 2 cruces y cuando estamos en una cruz quedamos tranquilitos y frecuencia respiratoria. Eso es lo que hay que monitorizar. Uno que tiene uno y le retiran a veces el sulfato de magnesio a pacientes que no. Y la única casi que contraindicación absoluta que tiene el sulfato de magnesio, y solamente la he visto una vez en la vida, fue una paciente con la miastenia gravis, que es la única que dice uno no. Y como la miastenia es en mujeres mayores de 50, creo que nos tocó esa paciente hace ¿cuántos años? No, eso fue hace mucho tiempo, pues eso fue muy joven y era pues como de las primeras que veíamos nosotros con una miastenia en eso. Entonces es casi que la única contraindicación y lo único que tienen que estar haciendo es monitorizando. O sea, lo pueden usar con toda la tranquilidad del mundo. Me preocupa que estuvimos desabastecidos de sulfato. No sé qué está pasando en este momento. ¡Ay, qué cantidad de agua! ¡Ay, qué terrible! Yo quisiera secundar ese comentario que comentaban ahí. Profe, hable. Tranquilo. Ahí están preguntando si Ibai. Quisiéramos saber quién es Ibai. ¿Qué me pueden decir de dosis alta de sulfato de magnesio para pacientes obesos? Pues no, yo realmente lo que leí, pues en ninguna parte hacían pues como una salvedad con respecto a las pacientes obesas, simplemente después decía pues que se continuaba pues en las pacientes eclámpticas 2 gramos y en la prevención 1 gramo, pero pues como tal pues como que una salvedad, pues una aclaración en las pacientes obesas. Yo te ayudo. El sulfato de magnesio fue en el mundo de las cosas más charras. Nosotros trabajamos o sea, ¿cómo se llama eso? De farmacodinámica, pues, y farmacocinética. Y arrancó con una dosis empírica. Y con esa dosis empírica seguimos mucho tiempo. Y solamente si va, no si va, sino si va de verdad. No si va es el más teto del No el que tiene el pie quebrado. Digo, en algún momento en alguna de sus publicaciones, que cuando él había utilizado 2 gramos, había encontrado una menor tasa de eclampsias y de recurrencias del eclampsia. Es por eso nosotros aumentamos, pero no hay, el único trabajo que hay comparando una dosis de 1 gramo versus 2 gramos es un trabajo de publicación reciente, hace por ahí 6 meses, en el cual no hay en realidad una diferencia importante entre una dosis de 1 gramo y 2 gramos en relación a algunas variables. ¿Qué pasa con este trabajo? Que metodológicamente me dio dolor de estómago. Entonces, no sé qué tan bueno sea, pero en general nosotros, algunos, a mí por ejemplo, personalmente me gusta más utilizar 2 gramos que 1 gramo. Me parece que se le agotó uno más el límite de la dosis en el día. Pero usted puede utilizar, pero fue aleatoriamente, se dijo, se usa en esta dosis y Princeps. ¿Cómo se llama el otro? Las dosis que utilizaron siempre las han equiparado, una contra la otra, la musculatura venosa, pero fue en un momento que dijeron, miren, esto y este dosis, pero no se hicieron estudios y no se han vuelto a hacer. ¿Por qué? Porque el sulfato es un medicamento supremamente barato y probablemente no requiere
Bueno, siendo ya las 7:58. La doctora Gina se procede. Sí, me procedo a levantar la sesión felicitando a Clara, ¿cierto? Tener en cuenta, no solo para Clara, sino para todos los que van a exponer, que cuando coloquen una gráfica, ¿cierto? Al lado no le coloquen nada, o ponen la gráfica o ponen las lecturas, porque eso actúa como un mecanismo distractor. Entonces no cumple la función, porque es uno esforzándose por ver la gráfica y después sale letras, o ponen una cosa, ponen la otra, ¿cierto? Como cositas de PowerPoint. ¿Listo? Bueno, feliz día para todos.